la canoa, que me parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo programa de entrevistas. En el caso de hoy cortamos un poco con el ciclo que estamos realizando. Vamos a hablar de un tema muy importante también. Se presentó el pasado 20 de febrero el proyecto de reforma constitucional Uruguay Soberano, que apunta principalmente a la anulación del contrato ROU-UPM firmado en 2017. ¿Sí? Ustedes bien saben que se trata del contrato que permite o acuerda la futura posible instalación de la empresa finlandesa UPM de producción de celulosa en Pueblo Centenario, Durazno, y también ustedes saben todos los problemas que esto acarrea, ¿verdad? No solo en el ámbito ambiental, también en el ámbito económico, en el ámbito social de la vida cotidiana. Tenemos que pensar también en lo que es la construcción de ese tren, ¿sí? Y cómo afectaría a todos los pueblos que él atravesaría desde Durazno hasta Montevideo, pasando por muchos departamentos. Vamos a tener un contacto con Enrique Echeverría, que es integrante de la Comisión Nacional Pro Reforma Constitucional, pero vamos a darles lectura a ustedes primero, si les parece, de lo que es el texto, ¿sí? de la reforma. Proyecto de reforma constitucional Uruguay Soberano. Artículo 1. Modificas el numeral 7 del artículo 85 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que tendrá la siguiente redacción. 7. Decretar la guerra y o aprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Los contratos y actos administrativos que obliguen a la República con empresas extranjeras o empresas privadas nacionales deberán ser privada y expresamente autorizados por ley, aprobada por 3/5 del total de cada componente de cada Cámara, siempre que sus disposiciones produzcan alguno de los siguientes efectos. A. Someter a la República a normas jurisdiccionales o tribunales arbitrales extranacionales. B. Otorgar garantías respecto a futuros actos legislativos o normativos legítimos. C. Poner a cargo de la República o de cualquier órgano estatal obligaciones, incluidas las de exoneraciones tributarias y concesiones que se extiendan en el tiempo más allá del periodo de gobierno del curso al suscribirse el contrato o dictarse el acto administrativo. Las leyes que autoricen esta clase de actos o contratos no podrán tener otro contenido que la misma autorización, y cualquiera sea la materia del acto o contrato autorizado, serán impugnables mediante el recurso de referéndum contra las leyes. Los actos y contratos dictados o suscriptos en transgresión de esta norma serán absolutamente nulos, y así deberá declararlo cualquier juez o tribunal de la República al serle requerido. Artículo 2. Modifícase el artículo 79 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que tendrá la siguiente redacción. Artículo 79. La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de presidente y vicepresidente de la República, será mediante la utilización del lema del partido político. La ley, por el voto de los 2/3 del total de cada Cámara, reglamentará esta disposición. El 10% del total de inscritos habilitados para votar podrá interponer dentro de un año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos, tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Artículo 3. Agréganse la parte final de las disposiciones transitorias y especiales de la Constitución de la República las siguientes disposiciones especiales. Declárese nulo el denominado contrato ROU-UPM suscripto por el Poder Ejecutivo y la empresa UPM el 7 de noviembre de 2017, así como los contratos o acuerdos modificatorios o complementarios del mismo que se hayan suscrito con posterioridad de esta fecha. Declárese nulo cualquier contrato o acto administrativo posterior al 7 de noviembre de 2017 que, careciendo de autorización parlamentaria,
produzcan los efectos previstos en los literales A, B y C del ordinal 7 del artículo 85 de esta Constitución. En la redacción dada por esta reforma, los contratos, acuerdos y actos administrativos alcanzados por las antedichas declaraciones de nulidad no generarán derecho a indemnización por el lucro cesante. La presente reforma constitucional entrará en vigencia el día 1 de marzo de 2025. ¿Sí? Ese es el texto del proyecto de reforma constitucional. Vamos a conversar con Enrique Echeverría para que nos comente un poco más cómo se lleva a cabo esto y también algunos temas específicos del texto que les acabamos de leer que queremos conversar con Enrique. Vamos primero a la presentación del programa. Como siempre, presenta Biblioteca Los Cuentos. Como les comentaba, estamos en contacto con Enrique Echeverría, integrante de la Comisión Nacional Pro Reforma Constitucional estamos hablando de la reforma constitucional que se presentó el pasado día 20 de febrero allí en la sede de AFUR, y nos va a comentar un poco después de que lo saludemos en qué consiste esta reforma. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bueno, nosotros dimos lectura ya a la audiencia del texto de la reforma, pero te vamos a consultar a ti sobre, bueno, básicamente explicarnos esta reforma, cómo se redacta el texto y segundo cómo está compuesta. Bien. Seguramente mucha gente no une o no conecta a esta Comisión Nacional con nuestro movimiento ciudadano que nace hace 2 años contra UPM-2 no. Nosotros, un poco recordatorio, nosotros primero presentamos más de 15.000 peticiones al Poder Ejecutivo, no respondió, luego hicimos denuncia ante el Parlamento, lo que se llama vulgarmente en el mundo un juicio político al Poder Ejecutivo, a todos los miembros, por haber firmado en secreto un contrato de esta magnitud y fuera de la Constitución. Tampoco tuvimos éxito ni respuesta del Parlamento. Luego presentamos una demanda por daños difusos o intereses difusos ante el Poder Judicial, una demanda donde estimamos un valor general de los daños, sean materiales, sean culturales, de varias especies. No en la conciliación, que fue el Poder Ejecutivo representado por su abogada y UPM-2 representado por 2 abogados, no hubo acuerdo, no hubo conciliación. Por lo tanto, estamos preparando la demanda para presentarla en el tribunal correspondiente. Tampoco en esa audiencia se nos contestó, y el hecho de no contestar fue muy sintomático. Se le preguntó por qué no se había comunicado, o sí se había comunicado, la decisión final de inversión que está en el contrato que hizo el Poder Ejecutivo con UPM el 7 de noviembre del 2017, y no se nos contestó. O sea que ha habido un silencio en forma ininterrumpido en casi 2 años por parte de las autoridades de gobierno que están en transición ahora saliendo del gobierno, ni tampoco de los partidos políticos tradicionales, digamos.
nosotros tenemos la convicción de que no nos se ha contestado porque es irrebatible los argumentos que hemos planteado desde el punto de vista constitucional. Entendemos de que, si bien es cierto que hay mucho y mucho dinero por detrás de esta inversión extranjera, por encima del dinero está los componentes jurídicos que organizan y dirigen a cualquier sociedad en cualquier país, y si ellos no son respetados por las autoridades máximas del gobierno, indudablemente que el ciudadano tiene que tomar inmediatamente cartas en el asunto, organizarse, controlar a los poderes que estén en juego. Nosotros lo hicimos ante los tres poderes, como lo expliqué recién, sí. Y encontramos la posibilidad de plantear una reforma de la Constitución para que dentro de 5 años se plebiscite la reforma que proponemos y evitar de que próximos gobiernos, o sea, dentro de 5 años se plebiscitaría esta reforma, tendríamos que conseguir 300.000 firmas, porque establece la Constitución un 10% de los habilitados para votar del cuerpo electoral, que es el órgano soberano, por eso ponemos Uruguay soberano también, y donde planteamos modificaciones que van a impedir que el Poder Ejecutivo por sí, ante sí, realice negociaciones, y todavía en secreto, con empresas multinacionales, o contra estados extranjeros, y que deben de pasar necesariamente para su aprobación con guarismos específicos en las cámaras, para su aprobación por el Parlamento. Eso es uno de los aspectos que nosotros planteamos en la reforma constitucional. También planteamos de que la anulación, o sea, que nunca, una vez que fuera aprobada y si se plebiscita y sale vencedora esta reforma, queda absolutamente nulo y sin ningún tipo de vigencia ni responsabilidades económicas el contrato que hizo en forma secreta el anterior o el casi anterior Poder Ejecutivo saliente con UPM2. No. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad de propiciar esta reforma, donde incluimos de que algo paradójico, se necesita para reformar la Constitución el 10% del cuerpo electoral. Sí. Sin embargo, si en vez de haber sido un contrato hubiera sido una ley, lo cual no pasó así, tendríamos que haber impulsado un referéndum y te exige en la Constitución un 25%. O sea que para impugnar una ley te exige la Constitución un 25%, es medio extraño. Eso, gracias a Dios, hoy lo estamos revisando con esta propuesta de reforma. Estamos planteando el 10% para poder implementar un referendo si mañana hay alguna ley que trate de colarse en forma ilegítima desde el punto de vista sustancial y tener los controles de la ciudadanía al respecto a nivel constitucional. Eso nosotros, como bien decías tú, hicimos un lanzamiento de personalidades de nuestro medio, sea de la cultura, sea del orden jurídico, sea del medio ambiente, especialistas en el ambiente, como el profesor doctor Daniel Panario, como otras personalidades de la cultura, Garo Araquelian, también, que ustedes lo conocerán en la música, como Perú Savera, como un músico del que hoy tiene 90 años en perfecto estado, Panchito Nolé, Estela Mañone,
seguramente en cualquier momento, bueno, Pelusa Vera, en cualquier momento podríamos tener la satisfacción de que Natalia Oreiro también nos acompañe, y otras personalidades, digamos, de nuestro ámbito nacional. Por acá, no sé si fui claro para ustedes y para ti, Emiliano, lo que acabo de exponer. Sí, totalmente. La lista no está cerrada, por supuesto. Esta comisión nacional ahora se está manejando en forma virtual a través de los medios. Sí, ya están procesándose entrevistas puntuales con muchos de ellos para que les llegue a la población, digamos, su opinión, como el doctor Salle, como el doctor Enrique Viana, como el diputado, que es el único hoy por hoy, junto creo que con el doctor Luz, aunque está más sesgado hacia el cambio de trazado del tren, pero están en contra del contrato de UPM. Me refería hoy al diputado César Vega, ¿no? Y no está cerrada, por supuesto, esta comisión nacional. Y abrimos 3 áreas de trabajo: el área financiera, el área de recepción de firmas y el área de finanzas. Y bueno, y así estamos trabajando en forma muy ordenada. Bien. Este lanzamiento requiere, además de las voluntades, requiere también trabajo, requiere, digamos, un aporte financiero, que nosotros tenemos una cuenta abierta en Habitat, la número 102-243, y creemos que vamos a tener la posibilidad de tener respaldo en dinero para poder hacer una cantidad de actividades que tú sabes que es imprescindible tenerlo. El otro área que me la comí es el área de comunicaciones, difusión, propaganda, que también está con sus referentes, junto con las otras áreas, trabajando de común acuerdo, ¿no? Y difundiendo su quehacer. Bueno, esto es insólito, a medida que la gente va tomando conocimiento del desastre de este contrato con UPM2 en particular, no puede creerlo, no puede creerlo, se pellizca y no puede creerlo y aceptar de que se haya hecho semejante atropello. No solamente desde el punto de vista jurídico, que es muy grave, y yo como abogado lo califico así, gravísimo, sino desde el punto de vista cultural, ambiental, como lo ha establecido el ambientalista Víctor Baqueta, el profesor, como lo dije, Daniel Panario, desde todo punto de vista, desde el punto de vista turístico, esto ya el año pasado, ya aparecieron cianobacterias desde Carmelo hasta el bien hasta Rocha. Increíble cómo cuesta, lamentablemente por la interferencia de los medios masivos de comunicación, que no tienen independencia, porque a los hechos nos remitimos, no tienen independencia de criterio, tienen que aceptar lo que le indica sus superiores. Además hay un tema que es muy, muy delicado, y estamos muy sorprendidos de que el PIT-CNT no haya tenido una actitud severa, rigurosa, en cuanto al análisis de este tema y en cuanto a fomentar ante la opinión pública, como lo hace el oficialismo, de que va a haber fuentes de trabajo a granel. Eso es una gran mentira. Sí. Basta con que ustedes ya lo saben, pero basta con revisar los 10 años de la planta de celulosa en Fray Bentos, claro,
tan solo revisar eso, no hablo de Montes del Plata tampoco, digo, no puede decirse en forma graciosa y alegre, como hemos sentido a voceros, tanto de UPM2 como a voceros oficialistas y voceros del PCNT, que puede haber 10, 15 mil puestos de trabajo. Ni indirectamente vamos a llegar a esa cifra. Mañana, si se instala esta empresa, ¿tá?, no van a haber estables no más de 400, 500 puestos de trabajo. Es una tomada de pelo muy gruesa. Totalmente. Yo hablo con lo que siento, digo, y con lo que poco sé, pero sigo aprendiendo. Y me parece que es una subestimación a la inteligencia de todos los ciudadanos y de los que son niños, no son adultos y vienen ya encaminándose a un nuevo país, una nueva nación, por la propia dinámica de la vida. Pero no es admisible que la gente se le tomen el pelo en forma tan grotesca. Totalmente. Enrique, Perdón. Sí. comentanos, entonces, desde el pasado 20 se realizó la presentación, ¿sí?, de este proyecto de reforma constitucional, pero ya ya se están recolectando las adhesiones, las firmas, ¿o todavía no? No, Emiliano, está excelente la pregunta. Hay mucha, pero muchísima gente que se está anotando para esa tarea. Nosotros estamos estudiando con asesoramiento pertinente, calificado, desde la Corte Electoral, etcétera, para tener bien en claro las papeletas o planillas para empezar a la recolección en forma ordenada, descentralizada en todo el país, con referentes en todos los departamentos y villas y pueblos. Y de ahí en adelante, ya cuando tengamos la seguridad jurídica del documento para levantar las firmas, ya va a ser anunciado y ahí haremos una conferencia de prensa sin ninguna duda, con una cantidad de elementos más que sean vinculantes. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, algo que puede resultar gracioso o anecdótico, porque si no le pones una pizca de humor a toda esta historia. Fíjate vos que haciendo un ritornello, que quizás tú ya no eras nacido, pero en el año 87, en el primer gobierno después de la dictadura, se sancionó en el Parlamento la ley de forestación. En aquel momento, ni grandes ilustrados políticos, ni jurídicos, ni nada, ni ambientalistas, le pasó por la cabeza lo que estamos viviendo hoy. Como dice bien Panario en muchas charlas que se han dado, de chiquitos a todos nos enseñaron desde la escuela de que hay que plantar un árbol, y eso está bárbaro, es vida. Entonces, ¿cómo han jugado y siguen jugando con el fenómeno de lo subliminal? O sea, entran en el carozo de la educación laica de nuestro país, y la gente, claro, ve que plantan árboles y no saben pito, ni yo tampoco sabía, las consecuencias nefastas que viene trayendo al país la forestación en forma tan arbitraria. Nosotros no estamos en contra de emprendimientos extranjeros, estamos en contra de todo aquello que violente la Constitución y violente el bien pasar, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque este contrato en secreto es para 50 años más. Ellos cotizan en bolsa, ellos pueden vender por ese contrato, pueden ceder, vender la totalidad o parte del mismo. O sea que estamos en manos de una empresa que va a ser el cuarto poder
en nuestro país, porque va a legislar en materia educativa, va a legislar en materia laboral, se le otorgó estabilidad jurídica, quiere decir que dentro de 50 años ningún partido político, ningún parlamento, nadie, ni el Poder Judicial va a poder modificar las disposiciones que vinculen a las pastelas y a UPM2. Entonces, es tan fuerte el tema, es tan delicado, de que si no se asume, seas o no partidario del gobierno que firmó esto, seas del partido que sea, es un tema ciudadano absolutamente neto, y por lo tanto nosotros seguimos conscientes de ello y abogando para que esto se elimine. Perfecto. Es por ahí, Emiliano. Enrique Echeverría, integrante de la Comisión Nacional Pro Reforma Constitucional contra UPM, te agradecemos mucho y te decimos que desde ya siempre vamos a estar a disposición de lo que se precise en cuanto a lo que es la difusión, ¿sí? Desde nuestro humilde lugar. Muchas gracias y seguramente nos volvemos a contactar más adelante. A ustedes, Emiliano, y a ti. Gracias. Hasta luego. Pare primo la canoa.